Bienvenido a Más que Números. En esta ocasión vamos a hablar sobre las desigualdades o inecuaciones. Veremos su definición y sus propiedades. Recuerda suscribirte, hacer clic en me gusta y compartirlo con tus contactos y amigos. Comencemos. Cuando dos cantidades algebraicas están relacionadas a través de alguno de los signos de mayor que, menor que, mayor o igual que o menor o igual que, se dice que estamos ante una desigualdad o inecuación. En todos los casos, el vértice del símbolo o del signo siempre deberá señalar a la cantidad que contenga el valor menor dentro de la desigualdad. Los símbolos permiten establecer la relación de orden que existe entre las cantidades contenidas en una desigualdad. Con base en el tipo de símbolo o signo que contienen, las desigualdades pueden ser de dos tipos, estrictas y no estrictas. En el primer tipo se encuentran las desigualdades que involucran a los símbolos de mayor que o de menor que. En tanto que en las del segundo tipo están las desigualdades de mayor o igual que o de menor o igual que. En este ejemplo, la desigualdad x mayor que 5 es estricta, ya que para cumplirse la x deberá tener valores estrictamente mayores a 5. En una gráfica sobre la recta de los números reales, tendríamos que el número 5 queda excluido del intervalo que representa la desigualdad, pero todos los números reales a su derecha sí forman parte de los posibles valores de x que hacen que la desigualdad se cumpla o sea verdadera. Para una desigualdad no estricta como la que se presenta, tenemos que la x no necesariamente tiene que ser menor que menos 4, sino que también se acepta que sea igual a menos 4. Es una combinación de una desigualdad con una igualdad, por lo que en este caso el menos 4 sí forma parte del intervalo de valores que puede tomar la x para que la desigualdad sea verdadera. Gráficamente se representa de la siguiente forma. En la recta numérica se coloca el menos 4 con un círculo para indicar que la x puede tomar ese valor y se extiende un segmento de recta hacia el valor de menos infinito para indicar que todos los valores menores a menos 4 también hacen que la desigualdad se cumpla. Para hacer la interpretación correcta de una desigualdad, regularmente se hace su lectura de izquierda a derecha y tomando en consideración el símbolo que relaciona a la cantidad ubicada a la izquierda con relación a la de la derecha. Así, en este ejemplo en el que tenemos que la A y la B están relacionadas por el símbolo de mayor que, la lectura que en lo general debemos hacer es que el lado izquierdo de la desigualdad es mayor que el lado derecho. En este siguiente ejemplo tenemos el símbolo de menor que relaciona al 3x menos 2 con el número 1, por lo que la lectura general sería que el lado izquierdo de la desigualdad es menor que el lado derecho. En este tercer ejemplo, todo el lado izquierdo de la desigualdad deberá ser menor o igual que lo que se encuentra del lado derecho. Y finalmente, en este ejemplo, todo el lado izquierdo de la desigualdad deberá ser mayor o igual que lo que se encuentre del lado derecho. Sin embargo, para los fines de cálculo se tiene que hacer una interpretación más detallada o específica en donde se considere la naturaleza de las cantidades que se están involucrando en la desigualdad. Así, por ejemplo, la desigualdad 3x menos 2 mayor a 1 debe interpretarse desde la perspectiva de la restricción o condición que el símbolo impone a la relación entre las dos cantidades que la conforman. Y debemos entender que implica que para que se cumpla esta desigualdad, el valor o valores que tome la x deben ser tales que hagan que al calcular 3x menos 2 el resultado sea estrictamente mayor a 1. En el caso de esta desigualdad de segundo grado, una desigualdad que es no estricta, debemos de interpretar nosotros que para que ésta se cumpla, todo el cálculo que nosotros hagamos con los valores de x que pretendamos utilizar deberá de asegurarnos que nos dé un resultado menor o igual a 0 para que la desigualdad se cumpla o sea verdadera. En este tercer ejemplo,
La desigualdad 3x menos 2 mayor o igual que x menos 1 involucra dos expresiones que contienen a la x. De igual manera, los valores que nosotros asignemos a la x deberán asegurarnos que al hacer el cálculo de 3x menos 2 y de x menos 1, el valor que se encuentra a la izquierda sea mayor o igual al valor que resulte del cálculo de x menos 1, de tal suerte que la desigualdad o la inecuación sea verdadera o se cumpla. Cuando las desigualdades involucran tres cantidades, entonces podemos hacer la lectura desde la parte central de la desigualdad. Por ejemplo, si aquí tenemos la relación entre el 2, el 3x y el 7, que nos dice que el 2 es un valor menor a 3 por x, pero a la vez 3 por x es menor o igual al valor de 7, esta misma expresión la podemos leer de la siguiente manera. El valor de 3 veces x es mayor al valor de 2, pero al mismo tiempo es menor o igual al valor de 7. Estamos haciendo la lectura a partir desde el centro de la expresión y hacia ambos extremos, tomando en consideración la parte abierta o cerrada del símbolo o signo de desigualdad que tenemos junto a la expresión central. Cuando una desigualdad involucra a una o más variables, la podemos llamar también como una inecuación. Y entonces es posible que busquemos nosotros los valores para esas variables que hagan que la desigualdad o inecuación se cumpla. El proceso de encontrar esos valores para la variable que hagan que la desigualdad sea verdadera se llama proceso de solución de una inecuación. Generalmente, la solución a una inecuación es un intervalo de valores para la variable. Para la solución de una inecuación es necesario que conozcamos y apliquemos las propiedades que rigen a las desigualdades. Vamos a ver cuáles son las principales propiedades que presentan las desigualdades. La primera de ellas dice que una desigualdad va a conservar su sentido de orden cuando se suma o se resta a cada uno de sus miembros el mismo número. Veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos la desigualdad 4 mayor que 2 y a ambos miembros le agregamos 5 unidades, podemos observar que al hacer las operaciones correspondientes, la desigualdad resultante tiene el mismo sentido de orden que la desigualdad original. En forma similar, si en lugar de agregar un número, ahora lo restamos de ambos términos, como por ejemplo restar 3 unidades, vemos cómo de igual manera el sentido de la desigualdad se conserva. La segunda propiedad nos dice que una desigualdad va a conservar su sentido de orden cuando se multiplican o dividen sus dos miembros por el mismo valor positivo. Así, para nuestro ejemplo en el que se tiene la desigualdad de 4 mayor que 2, al multiplicar ambos lados por el valor de 5 positivo, obtenemos del lado izquierdo el valor que ahora será 20 y del lado derecho el valor de 10, por lo que el lado izquierdo de la desigualdad sigue siendo mayor que el lado derecho, es decir, se conserva el sentido de orden de la desigualdad. Ahora bien, si en lugar de multiplicar dividimos los dos miembros de la igualdad entre el mismo valor, también positivo, por ejemplo 2, el resultado nos sigue mostrando que al lado izquierdo es mayor al lado derecho, es decir, el sentido de la desigualdad original se conserva. En la tercera propiedad se establece que cuando multiplicamos o dividimos ambos miembros de una desigualdad por un mismo valor numérico negativo, el resultado final de la operación tendrá que cambiar el sentido de orden de la desigualdad. Si continuamos con nuestra desigualdad 4 mayor que 2 y ahora multiplicamos ambos lados por el valor de menos 5, obtenemos del lado izquierdo el valor de menos 20 y del lado derecho el valor de menos 10. Como resulta obvio, ahora el lado izquierdo es menor que el lado derecho. En otras palabras, el símbolo de la desigualdad debe cambiar su sentido, ya que menos 20 es menor que menos 10. De igual manera, si los miembros de la desigualdad se dividen entre menos 2, el resultado deberá tener el signo de la desigualdad en sentido contrario al de la expresión original, ya que el lado izquierdo adquiere el valor de menos 2
y el lado derecho el de menos 1, siendo menos 2 menor que menos 1. Como se puede apreciar, el sentido de la desigualdad se invirtió. En la cuarta propiedad se establece que cuando tenemos que los dos miembros de la desigualdad son positivos y estos se elevan a la misma potencia, ya sea par o impar, el sentido de la desigualdad resultante va a ser el mismo que en la desigualdad original. En este ejemplo, si tenemos la desigualdad 5 menor que 8, en donde ambos lados son positivos y elevamos al cuadrado ambos miembros, obtenemos por resultado en el lado izquierdo 25 y en el lado derecho 64, siendo por tanto el lado izquierdo menor que el lado derecho, es decir, la desigualdad conserva su sentido de orden. Veamos qué pasa ahora con un exponente o potencia impar. Si en la desigualdad 4 mayor que 2 elevamos ambos miembros al cubo, obtenemos 64 y 8 respectivamente, siendo el 64 mayor que el 8, por lo que podemos ver que se está conservando el sentido de la desigualdad original. En la quinta propiedad de las desigualdades se habla de qué es lo que sucede si tenemos que ambos miembros de una desigualdad son negativos y se elevan a la misma potencia o exponente. Si el exponente o potencia es par, el sentido de la desigualdad se invierte, y si es impar, el sentido se conserva. Veamos este ejemplo, la desigualdad menos 5 mayor que menos 8. Si ambos lados los elevamos al cuadrado, el resultado que obtenemos es 25 y 64. Estarán relacionados por el símbolo de menor que, es decir, contrario al que tenemos en la expresión inicial. Si en la desigualdad menos 4 menor que menos 2 elevamos ambos miembros al cubo, tenemos que en el resultado el sentido de orden se conserva, ya que menos 64 es menor que menos 8. Una sexta propiedad de las desigualdades establece que si se suman miembro a miembro dos o más desigualdades que tengan el mismo sentido de orden, en el resultado obtendremos nosotros una desigualdad que también tenga el mismo sentido que las desigualdades originales. Si así tenemos, por ejemplo, el menos 5 mayor a menos 8, el 4 mayor que 2 y el 2 mayor a menos 3, observamos que en estas tres desigualdades su sentido de orden es el mismo. Si hacemos la suma término a término de cada una de estas desigualdades, obtendríamos por resultado la suma de menos 5 más 4 más 2 del lado izquierdo y menos 8 más 2 menos 3 del lado derecho. Haciendo la operación, obtendríamos que 1 es mayor que menos 9. Como podemos verificar, el 1 efectivamente es mayor que menos 9 y la desigualdad tiene el mismo sentido que las desigualdades originales. Restamos miembro a miembro dos desigualdades que tengan sentido de orden contrario, la desigualdad que resulte será igual en sentido que la que tenga el minuendo. En este ejemplo, el menos 5 mayor que menos 8 y le vamos a restar el 2 menor a 4. Como podemos observar, el sentido de orden es contrario una con respecto a la otra. Así, al hacer la resta miembro a miembro, nos quedaría que del lado izquierdo se restaría al menos 5 el valor de 2, es decir, 5 menos 2. Y al lado derecho, al menos 8, le restaríamos el valor de 4. De tal suerte que en la izquierda nos quedaría menos 7 y en la derecha menos 12, siendo el menos 7 mayor que menos 12. Y aquí podemos observar que efectivamente el resultado de esta resta tiene un sentido de orden igual al sentido de orden de nuestro minuendo. Hablemos ahora del grado de una inecuación. Este se refiere al mayor exponente que tiene la variable en la inecuación. Así podemos tener inecuaciones de primer grado, como por ejemplo 3x más 2 mayor que 0, y el primer grado lo está dando el exponente que tiene la x en la expresión. Podemos tener también inecuaciones de segundo grado, en donde el máximo exponente de la x sería el 2. Así, dependiendo del máximo exponente que tenga la variable en la inecuación, podemos definir el grado de la misma. En el proceso para la solución de inecuaciones, lo que se busca es encontrar el conjunto de valores de la variable
que hacen que la inecuación sea verdadera. Para esto se utilizan procedimientos de despeje de la variable o la incógnita equivalentes a los utilizados en la solución de ecuaciones, teniendo en todo momento presentes las propiedades de las desigualdades que recién hemos descrito. Por otro lado, tener en mente que en la solución de inecuaciones no vamos a encontrar solamente un valor para la variable, sino que se va a encontrar un intervalo de valores posibles para la variable que hagan que las inecuaciones se cumplan o que sean verdaderas. En los siguientes videos vamos a ver cómo resolver inecuaciones de primer grado. Gracias por tu atención. Espero que el contenido de este video haya sido de utilidad para ti. Nos vemos en una próxima entrega de Más que Números. Recuerda suscribirte, darle like al video si fue de tu agrado y compartirlo con tus contactos y amigos.